tema que nos ocupa hoy es el tema de la patria grande y el tema de la patria chica. Hay una pregunta que sobrevuela siempre: el por qué el proceso de independencia de las colonias anglosajonas terminó en la unidad, es decir, por qué el proceso de independencia de las 13 colonias terminó en la unidad y el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la desunión. ¿Por qué el proceso de independencia lusitano, es decir, del Brasil, terminó en la unidad y el nuestro terminó en la desunión? Esta pregunta, para poder ser resuelta, nos obliga a estudiar, a ver el proceso histórico anterior a 1810, anterior a la gran convulsión de 1810. No vamos a ver los detalles, las fechas, sino la lógica de los acontecimientos. Vamos a tratar de percibir las contradicciones internas y las influencias exógenas que provocaron que este proceso de independencia, el nuestro, el hispanoamericano, terminara en la desunión, a diferencia del proceso de las 13 colonias, que terminó en la unión, es decir, posibilitando la creación de los Estados Unidos de América, y a diferencia del proceso luso-brasileño, que terminó exitosamente conformando un solo Estado gigantesco en la América del Sur. Y entonces, para esto, un poquito de paciencia, pues nos vamos a ir atrás en la historia, casi al comienzo de nuestra historia, cuando España llega a América. Pasado ese primer periodo de convulsión de la conquista, pasado los primeros 30, 40 años se forman y se fundan las grandes ciudades, acontece que España va a encerrar a América en el monopolio. Es decir, América, la América española, no va a poder comerciar sino con España. Pero hay dos acontecimientos importantes que tenemos que comprender. El primero es que, muerta Isabel la Católica, asumiendo la regencia del Reino de Castilla Fernando, trata por todos los medios de que su nieto, un nieto nacido fuera de España, quien va a ser Carlos I, no sea rey de España. Cuando Carlos I es rey de España, el proceso de industrializador que había comenzado Isabel y Fernando queda absolutamente disuelto. Es una especie, si ustedes quieren, de gran Martínez de Hoz, Carlos I. Va a destruir la protección industrial que favorecía el artesanado español para favorecer a sus compinches protoindustriales de Flandes, de los Países Bajos, de lo que hoy es Holanda y Bélgica. Y entonces, cuando le sucede a su hijo, Felipe II, cuando América va a quedar encerrada en el monopolio español, España ya es un país desindustrializado, un país que no tiene industria. Entonces, todo aquello que quiera vender América tiene que comprarlo en los Países Bajos, tiene que comprarlo en Génova, tiene que comprarlo en Venecia y más tarde en Inglaterra. Pero acontece un segundo fenómeno, un segundo acontecimiento realmente importante, que es que una jauría de piratas británicos, ingleses, se lanzan al mar para atacar a los barcos españoles. Y entonces la necesidad de España de que todos los barcos que llegan a América y que de América parten a España estén protegidos militarmente. Esto ya va a encarecer muchísimo el comercio entre España y América. Y otro acontecimiento más, 1588, la derrota de la Armada Invencible. Es decir, esa gran expedición marítima, ese gran ejército español que Felipe II, para terminar con esta guerra de baja intensidad que Inglaterra le está haciendo, esta guerra no declarada de Inglaterra a España, esta Armada Invencible que Felipe II manda a combatir contra los ingleses, es completamente destruida. Las tormentas, la impericia del comandante español, no nos interesa ver ahora el porqué, hacen que se produjo una gran paradoja. España es el imperio más grande del mundo, el imperio de los océanos, pero no tiene flota con qué custodiarlo. Y entonces, en ese momento, las mercaderías que llegan a América sí o sí deben estar protegidas, deben venir los barcos custodiados
y solamente van a salir 2 flotas de España a América, una en primavera, otra en verano, a veces sale una, a veces no sale ninguna. Y entonces, ¿qué pasó? Esto que en principio podría ser una cosa absolutamente negativa para las poblaciones americanas, porque las mercaderías que llegan a América son realmente caras, se transformó en un efecto positivo. Es decir, un hecho negativo transformado en un hecho positivo. ¿Por qué? Porque como España no podía abastecer a América, como cuando la abastecía las mercaderías eran realmente caras, América tuvo que bastarse a sí misma. Esta gran clave de interpretación, que América tuvo que bastarse a sí misma y que entonces comienza un proceso que hoy denominaríamos sustitución de importaciones, es decir, todo un cordón industrial que en la América del Sur iba de Bogotá hasta Córdoba del Tucumán. En todo ese interior de la América del Sur, un cordón protoindustrial. Y ese cordón protoindustrial creó el pleno empleo en términos actuales. América tuvo que bastarse a sí misma y al bastarse a sí misma consiguió el autoabastecimiento, consiguió entablar un proceso de industrialización, de protoindustrialización. Y esto fue sumamente beneficioso. El primero en descubrir esto fue sin ningún lugar a dudas José María Rosas en su famoso libro Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Yo en mi libro, La historia oculta, citando a José María Rosas, escribo, dice José María Rosas, América tuvo que bastarse a sí misma y ello le significó un enorme bien. Se pobló de industrias para abastecer en casi su totalidad el mercado interno. Malaspina, escritor del siglo XVII, nos dice que el movimiento fabril de México y de Perú era notable. Había 150 sobrajes en el Perú, que a 20 telares cada uno daban un total de 3.000 telares, y Cochabamba, en la actual Bolivia, antiguo Alto Perú, consumía entre 30 y 40.000 arrobas de algodón en sus manufacturas. Las manufacturas más desarrolladas en las colonias fue la textil, un temprano desarrollo de las manufacturas de la seda en Nueva España, lo que hoy llamamos México. Se produjeron también en los pueblos indígenas, como en las ciudades españolas. Solo las clases altas usaban telas finas importadas de España. El común, el pueblo, se vestía con los materiales del país. Los tejidos de lana eran los más comunes en la meseta de Nueva España, hoy México y Perú. Había abundancia de carneros merinos, raza sumamente desarrollada en las colonias. La industria textil colonial fue reconocida oficialmente en tempranos decretos reales. Se hallaban obrajes por doquier, desde Guadalajara en México hasta Tucumán en el sur. Y mientras las manufacturas textiles decaían palpablemente en España, la cantidad de establecimientos en América, en nuestra América, siguió aumentando proporcionalmente con el crecimiento de la población. Es decir, aquello que España hizo sin querer, que fuera un bien para nosotros, aquello que fue encerrarnos en el monopolio, se transformó en el desarrollo, en el comienzo de un proceso de industrializador, que en ese momento, seamos claros, tenía las mismas técnicas que se estaban empleando en Europa. Solo después de 1750, cuando Inglaterra realice su revolución industrial, se va a producir un desfasaje de productividad a favor del continente europeo, es decir, a favor de Gran Bretaña, porque nuestros telares ahí sí van a estar en condiciones no competitivas con la industria de Manchester, con la industria de Bristol. Pero hasta ese momento no. Entonces se desarrolló la América española. Ahora, claro, este desarrollo industrial genera la primera gran contradicción existente entre nosotros, esta contradicción que va a alumbrar 1810. ¿Por qué? Porque mientras al interior de la América del Sur, en ese cordón industrial que va
que empieza en Bogotá, que sigue en Cuenca, en Quito, en Cajamarca en el Perú, en Ayacucho, en Cusco, en Huancavelica, que entra al Alto Perú, la actual Bolivia, en la actual La Paz, en Cochabamba, en Potosí, que penetra en el territorio argentino, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta. Mientras ese cordón protoindustrial tiene pleno empleo y está en proceso de crecimiento económico y este monopolio español le resulta favorable, no porque España haya querido que sea favorable, pero le resulta favorable en los bordes del continente sudamericano, en los bordes del imperio español, al lado del agua, es decir, en los puertos, en las ciudades puertos, en las polis oligárquicas, hay disconforme de este sistema. Estas polis oligárquicas están de espalda al pueblo profundo de la América del Sur y de cara al mar, están de cara a la potencia ascendente, a Gran Bretaña, que viene con sus mercaderías, viene a tratar de establecer el contacto económico con los hombres del puerto, es decir, hacer lisa y llanamente la actividad ilegal del contrabando. Y entonces en las polis oligárquicas se va a ir creando un grupo de comerciantes que después vamos a llamar la oligarquía argentina, la oligarquía mapochina en Chile, la oligarquía de Caracas, que va a comerciar con los ingleses, que va a vivir del contrabando, de esta actividad ilegal. Y claro, toda actividad ilegal, como hoy podría ser el narcotráfico, es la actividad que siempre genera más ganancia, la actividad que no paga impuestos. Pero al mismo tiempo que este grupo de hombres va comerciando con los ingleses, va tejiendo una alianza política con los ingleses y va también tejiendo un entramado cultural con los ingleses. Comienza a despreciar la cultura propia de América, la cultura ya criolla y mestiza, y a tener admiración por la cultura anglosajona. Tenemos que tener muy en cuenta esto, porque se ha creado, antes de 1810, se ha creado ya la primera gran contradicción que va a explicar la historia de la América del Sur hispánica. La historia en realidad podremos decir de toda Hispanoamérica. La contradicción proteccionismo, libre cambio. Las masas del interior del continente a favor del proteccionismo, las grandes masas y las minorías ubicadas en los puertos que comienzan a estar adineradas porque la actividad más lucrativa es la actividad ilegal del contrabando, a favor del libre comercio, a favor de establecer el libre comercio ¿con quién? Con Gran Bretaña, que es la gran potencia o va a devenir la gran potencia industrial de Europa. Y entonces, un acontecimiento va a agigantar esta contradicción. En el trono de España, llega a España, llega al trono de España una casa, la Casa de los Borbones, que en realidad es una casa que ha combatido contra España, una casa francesa que odia a España. Y esta Casa de los Borbones, nefasta para la Argentina, va a establecer lo que hoy llamaríamos la primera apertura de la economía, equivalente a las tantas aperturas de la economía que ha tenido Argentina, que ha fundido su industria nacional. La apertura de la economía que se intentó después de 1955, la apertura de la economía de 1976, la apertura de los 90. Va a establecer el reglamento de libre comercio de 1778. Claro, es un reglamento de libre comercio parcial, podemos decir, un reglamento de libre comercio todavía limitado. Es decir, dice que los barcos ya no necesitan venir escoltados, pueden comerciar con varios puertos españoles, pero no con mercadería española, porque España está desindustrializada, España no produce nada. Y entonces, este reglamento ¿a quién beneficia? ¿A España? Sí, un poquito. A los comerciantes españoles un poquito, pero principalmente ya a las potencias industriales, a Holanda, al remanente industrial italiano de Venecia y Génova, pero sobre todo de Inglaterra, que algo ha tenido que ver con este reglamento, porque muy poquito tiempo atrás ha perdido su gran mercado que son las 13 colonias. Y entonces hay una primera liberalización del comercio. Y esta oligarquía porteña empieza ahora a vender mitad en contrabando, mitad legal, porque todavía el contrabando provoca que las mercaderías entren más barato que este sistema de libre comercio.
Y entonces ahí el puerto de Buenos Aires, el gran puerto de Buenos Aires, como una especie de bomba de succión. Buenos Aires comienza paulatinamente, poco a poco, como explicaba Vivian Trías, el historiador uruguayo Vivian Trías, a convertirse en satélite de la gran metrópoli que es Londres. Satélite de la gran metrópoli que es Londres. Pero a su vez, Buenos Aires va a satelizar a las provincias del interior. Va a conseguir representantes para que vendan las mercaderías que la oligarquía porteña ha conseguido introducir ilegalmente o legalmente ahora por el reglamento en el interior. Y así comienzan a aparecer sectores comerciales, burguesía comercial en Tucumán, en Santiago del Estero, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, ligadas al interés porteño. A su vez, Buenos Aires, como bomba de succión, recibe créditos para comprar mercadería de Londres y a su vez Buenos Aires otorga créditos a esta burguesía comercial del interior. Comienza a tejerse un entramado económico importantísimo a través del cual también Buenos Aires recibe los productos de la tierra, cueros, plumas, para enviarlo al mercado europeo. Y esto trae inevitablemente como consecuencia el primer gran proceso de desempleo del interior del país. Comienzan poco a poco a perderse los puestos de trabajo en Tucumán, en Jujuy, en Salta, donde se producían la gran industria textil del Virreinato del Río de la Plata, antes Virreinato del Perú. Ya nuestras mulas, que en los camiones de la época que tenían que llevar a mercaderías y llevaban mercadería a Cochabamba, La Paz, a Potosí, empiezan a no tener sentido. Y esto es como se va a alumbrar 1810. Entonces, cuando comienza el proceso de separación de España, evidentemente lo que está presente es esta contradicción, libre cambio, proteccionismo económico. Las masas del interior, las masas criollas e indígenas del interior, a favor del proteccionismo, porque más vale estar con trabajo, aunque sea mal pagado, que estar sin trabajo. Y las polis oligárquicas, la de Buenos Aires, pero también las otras, la del Paraíso, la de Caracas, al favor del libre comercio. Y entonces nos podemos preguntar qué tiene que ver esto con la contradicción patria grande, patria chica. Es sencillo, los hombres de la patria grande son proteccionistas, es decir, los proteccionistas son pro patria grande. ¿Y por qué? Porque es un solo mercado que va de Bogotá a Tucumán, a Córdoba. Es la yerba mate producida en el Río de la Plata, la que se consume en el Perú, porque en Lima tomaban mate. Mate como tomamos nosotros ahora, como se toma en Brasil, en el sur, como se toma en Uruguay, mate con bombilla. Es la yerba mate que llegaba hasta el Perú y Colombia, los productos textiles, los productos de cuero de Tucumán, y a su vez otros productos textiles que bajaban de Cochabamba o de Ecuador. Las mulas que criadas en Santa Fe, en Buenos Aires, en San Luis, llegaban hasta Quito, hasta Cusco. Y entonces aquellos que están en el interior de la América profunda, aquellos que están ligados a esta estructura económica basada en un proteccionismo que se creó no porque España quisiese favorecernos, sino porque nos había encerrado en el monopolio, pero al no poder producir nada nos hizo un favor. Estos hombres del proteccionismo económico son naturalmente pro patria grande, porque si el proceso de independencia termina en la desunión, sus producciones no tienen sentido, no tienen ningún sentido. Necesitan un mercado único para sus productos. Y entonces los hombres de la patria grande, los hombres del proteccionismo económico, son hombres de la patria grande, y los hombres de la patria grande son naturalmente proteccionistas económicos. Podemos decir que a partir de ese momento, luchar por el proteccionismo económico fue luchar contra Gran Bretaña, y luchar por el libre cambio fue estar a favor de los intereses británicos. Naturalmente los hombres del libre comercio, los que están en las polis oligárquicas, los contrabandistas que quieren devenir en comerciantes legales, son pro patria chica. ¿Por qué preguntarán ustedes? Por dos motivos. Primero, porque a ellos solo les interesa un Estado que ellos puedan controlar.
hasta donde llega su cadena de distribución. Por ejemplo, las mercaderías que entran en contrabando por el puerto de Buenos Aires tienen una cadena de distribución que ha montado la oligarquía porteña, que han montado los contrabandistas. Esa cadena de distribución llega bien hasta Córdoba y Mendoza, no pasa a Mendoza, por supuesto, llega mal a Tucumán y a Salta y Jujuy. Y entonces estos hombres del puerto quieren un país, un Estado a su medida, hasta donde llegue su cadena de distribución. Esta es la lógica que explica el por qué Rivadavia le va a decir a Belgrano: retroceda usted hasta Córdoba. ¿Por qué? Un hombre que está informalmente, como Rivadavia, conduciendo los destinos del Estado, aunque no formalmente, le ordena al general Belgrano: retroceda usted a Córdoba. Porque Rivadavia es un hombre que representa los intereses de esta oligarquía porteña. Y esta oligarquía no le interesa más allá de Córdoba. Hasta Córdoba, Tucumán, puede ser, Córdoba. Por eso él le dice: retroceda usted a Córdoba, porque hasta ahí llega nuestra cadena de distribución, hasta ahí es el Estado que podemos controlar, porque más al norte, el Alto Perú, que no nos interesa, ahí es otra mafia la que hace el contrabando. Es la mafia que tiene su sede en Antofagasta, que entra por el puerto del Callao, y entonces no es asunto nuestro. Queremos un Estado chiquito, de acuerdo a nuestra capacidad de distribuir la mercadería. Para allá es territorio de otra mafia que quiere tener otro Estado. Por eso las distintas mafias locales, estas oligarquías de los puertos, van cada una a querer tener su pequeño estadito, su pequeña patria chiquitita. Y entonces, naturalmente, los hombres del libre comercio, los hombres que están a favor del libre comercio, son hombres de la patria chica. Y los hombres del proteccionismo económico son hombres de la patria grande. De ahí que le dice Rivadavia: retroceda usted a Córdoba. Estos hombres de la patria chica, dijimos, son librecambistas. Los hombres de la patria grande, dijimos, son proteccionistas. Proteccionismo igual patria grande, libre comercio igual patria chica. Pero hay otro par de contradicción que asoma rápidamente. Algo dijimos de esto al pasar. De cara al mar, los hombres del libre comercio, aquellos que tienen su alianza con Gran Bretaña, que están de espalda a la América profunda, están también de espalda a la cultura de la América profunda. Y entonces, mimetizados con los ingleses, van a pensar aquello que después Sarmiento va a escribir, pero que Sarmiento simplemente pone en papel lo que ya estaba en la mente de esta oligarquía, aquella contradicción civilización y barbarie. Y entonces va a decir Sarmiento algo que ya estaba en el pensamiento de ellos. ¿Qué es civilización? Civilización en el idioma inglés, aquel con el cual comerciamos, aquel que es nuestro aliado político. ¿Qué es barbarie? Y barbarie es el castellano, barbarie es la religión de este pueblo. ¿Qué es civilización? Nosotros que estamos en las ciudades, los hombres de las ciudades, aquellos que estamos con la cultura, aquellos que estamos ahí de la mano con los ingleses. ¿Y quiénes son los bárbaros? Y los bárbaros son los hombres del interior. Los bárbaros son las masas indígenas, el gauchaje, el criollaje. Es barbarie todo aquello que sea hispanoamericano, hispanoindígena. ¿Y qué es civilización? Todo aquello que tenga relación con lo anglosajón, con lo que va a llamar Sarmiento Europa. Pero Europa no incluye la Europa que hoy tenemos nosotros en la cabeza. Europa para Sarmiento y para esta oligarquía, porque Sarmiento no hace más que expresar su pensamiento, para estos hombres Europa termina en los Pirineos y en los Alpes, más allá hasta el África. Por eso cuando le preguntaban a Sarmiento: maestro, ¿qué hay pasando los Pirineos? Hijo, más allá de los Pirineos está el África. ¿Qué hay pasando los Alpes? El África. Europa, a lo máximo para Sarmiento y para esta oligarquía, era Francia y Gran Bretaña. Entonces ahí tenemos esa terrible contradicción que fue la contradicción civilización y barbarie. Los hombres de la patria chica se autotitulan civilizados, pero civilización entendida como la importación de una cultura ajena a nosotros, la cultura anglosajona. Y esta contradicción, civilización y barbarie,
también está presente en 1810. Estos tres pares de contradicciones van a explicar el por qué nuestro proceso de independencia termina en la desunión y no en la unión. Y van a explicar también nuestras guerras civiles, nuestras terribles guerras civiles. Porque en un principio esta oligarquía que se adueña del proceso de independencia, que quiere conducirlo y que va a causar la reacción de las masas y la sublevación de las masas, esa es la guerra civil y esos son los caudillos, los representantes de estas masas. Esta oligarquía, ¿qué va a decir? Bueno, no importa lo que opine el interior, no importa lo que opine la América profunda, vamos a civilizarlos, vamos a educar al soberano y van a aprender que tenemos razón. Pero resulta que el soberano, las grandes masas populares de la América del Sur no quieren aprender, porque saben que están en lo cierto cuando rechazan una cultura que es una cultura importada. No porque no haya nada bueno en otra cultura, sino porque lo bueno de otra cultura debe ser tamizado e incorporado a la propia, sin renegar de la cultura propia. Y entonces cuando esto acontezca, ¿qué va a hacer la oligarquía porteña? Aquello que también Sarmiento va a expresar en palabras, pero que ya está en su pensamiento. No había que ahorrar sangre de gaucho, no había que ahorrar sangre de indio. Por eso, cuando Sarmiento le escribe a Mitre, al final de nuestras guerras civiles, que consagran la patria chica, le va a decir: general, no ahorre usted sangre de gaucho porque es lo único que tienen de humano. Y por eso va a decir, si viésemos reaparecer de vuelta a Caupolicán, a Lautaro, lo exterminaríamos, porque es sagrado y digno exterminar a esa canalla. Por eso va a decir Sarmiento que ya no cree más en la democracia. Tal fue el terror que sembramos a los que se resistieron a votar por nosotros, que los pusimos en los cepos, quemamos sus ranchos, que triunfamos sin oposición. Es decir, esta contradicción, civilización y barbarie, va a engendrar la mayor violencia que conoció la historia argentina e hispanoamericana. Entonces, esto nos posibilita, habiendo establecido estas contradicciones, proteccionismo económico, libre cambio, ya presente antes de 1810, patria grande, patria chica como consecuencia de esta contradicción proteccionismo económico, libre cambio, esta contradicción defensa de la cultura propia contra imposición de la cultura ajena. Establecido esto, nos permite ver los acontecimientos de otra manera que se producen a partir de 1810. Nos permite ver cómo esa enorme reacción popular que siente que le han robado la Revolución de Mayo del 10, esa enorme reacción popular conducida por Campana, 5 y 6 de abril de 1811, se explica a partir de estas contradicciones, porque el pueblo profundo también de la provincia de Buenos Aires está a favor del proteccionismo, a favor de la patria grande, a favor de la cultura propia. Pero sobre todo nos va a llevar a poder explicar al primer gran caudillo de la patria grande, porque los pueblos van a encontrar en los caudillos sus representantes. Y el primero es, sin ningún lugar a dudas, Gervasio José de Artigas. Artigas, que se suma de inicio al proceso de independencia, que cruza Buenos Aires para ponerse a órdenes de la Junta y vuelve a la banda oriental, comienza a ser una persona que no es funcional, porque poco a poco Artigas comienza a plantear aquello que el pueblo quiere que se plantee. Y el acontecimiento fundamental es la Asamblea del año 13. En la Asamblea del año 13 está presente otro gran personaje de la patria grande. Un personaje de la patria grande que se ha reencontrado con sí mismo, que se ha reconstruido como persona. Ha partido muy chiquito a Europa. Prácticamente no tiene conciencia de la patria grande ni de la cultura de su pueblo. Prácticamente podemos decir que no conoce a su pueblo. Sin embargo, cuando ponga pie en Buenos Aires, este hombre de a poco va a ir cada día más nacionalizándose, descubriendo su pueblo
y cuando descubra a su pueblo, descubriéndose a sí mismo. Este hombre es José de San Martín, el general José de San Martín, que ha venido en los barcos con los ingleses, pero no es un agente inglés. Ha venido en los barcos con su gran amigo Carlos María de Alvear, su compadre, el hombre que es padrino de su casamiento. Juntos llaman a la Asamblea del 13 para hacer la independencia y la Constitución. Pero resulta que Alvear, a diferencia de San Martín, ambos han venido con los ingleses, pero San Martín decide no ser siervo de los ingleses y Alvear sí. Y entonces en ese momento a Inglaterra no le conviene la independencia. Quiere que demoremos la cuestión de la declaración de independencia. Y San Martín dice, no, es para esto que hemos venido a América. Y el primer gran enfrentamiento entre los dos hombres, la separación entre dos bandos en la asamblea, pero hay un grupo de diputados que si entra a la asamblea va a estar naturalmente con el bando sanmartiniano. Ese grupo de diputados es el grupo de diputados que libremente ha elegido el pueblo oriental, los diputados que representan a la provincia oriental, los diputados artiguistas. Pero estos diputados que ha elegido la banda oriental no han sido elegidos de la manera liberal, por el cual uno elige una persona, llega al Congreso y después hace lo que quiere, no. Han sido elegidos siguiendo la tradición griega con un mandato. Van a Buenos Aires con 5 cosas para hacer, con 5 objetivos precisos. El primer objetivo de estos diputados que quieren estar presentes en Buenos Aires, en la Asamblea del 13, y que van a ser rechazados, el primer objetivo es independencia ya. Esto ya pone mal a la oligarquía porteña, porque la oligarquía porteña y su representante en ese momento, Alvear, quiere demorar el proceso de independencia. Segundo objetivo, vamos a ser independientes y hay que elegir una forma de gobierno. Esa forma de gobierno va a ser la forma republicana, es la que más representa el sentir de los pueblos que están en la cuenca del Plata. Y esto también disgusta a la oligarquía porteña, porque si en un futuro, piensa la oligarquía porteña, va a haber independencia, la forma de gobierno debe ser la monarquía constitucional. Porque ellos sueñan con traer un principito de Europa y que ese principito los nombra a ellos condes, varones, duques de este estado. Y entonces dicen, no, monarquía constitucional, no república. ¿Y el tercer punto? El tercer punto de los diputados orientales es que si va a haber entonces república, esa república debe ser federal. Y esto también es insoportable para la oligarquía porteña. Porque si por casualidad hay independencia, si por casualidad hay república, esa república jamás deberá ser una república federal, sino una república unitaria. ¿Y por qué una república unitaria? Porque solamente el poder porteño, nombrando a los gobernadores, podrá imponerle a las provincias algo que está en contra de sus intereses. ¿Y qué es lo que está en contra del interés de las provincias? El proteccionismo económico. Y entonces solo a partir de nombrarle gobernadores que tengan a su cargo también la conducción de las fuerzas militares, podrá entonces Buenos Aires imponerle a las provincias el liberalismo económico que ella necesita. Y acá la cosa se va agravando porque los diputados orientales también traen otra consigna, que es establecimiento de un sistema económico proteccionista. Entonces, independencia ya, sistema de gobierno republicano, federal, sistema económico proteccionista y un quinto punto que ya era insoportable para los hombres del puerto, para el poder anglo-porteño. El quinto punto ya era lo que era imposible de ser soportado. El quinto punto que traen los diputados de la banda oriental era que este nuevo Estado debía tener capital fuera de Buenos Aires, para que Buenos Aires, a través del soborno y de las logias, no controlara el gobierno. Por supuesto, la historia la conocen ustedes mejor que yo. Estos diputados son rechazados, los únicos que habían sido elegidos democráticamente. Y la Asamblea del año 13, derrotado el bando sanmartiniano, porque había un grupo de indecisos que Alvear compró con dinero, no hizo ni la independencia ni la Constitución. Y después de esto, San Martín
lo consideran prácticamente un hombre muerto. Le han tendido una trampa. Le dicen, ahora José, te vas a hacer cargo del ejército del norte. El ejército del norte, recuerden ustedes, ejército que va a partir al Alto Perú, ahí nomás los primeros días después de mayo, y que va a obtener victoria hasta que es destrozado en Huaqui, ya es un ejército desmoralizado, destrozado. Lo mandan a San Martín a una trampa. Y San Martín se las arregla para salir de esa trampa. Va a protestar, razones de salud, distintos tipos de inconvenientes, para finalmente pedir que lo manden a Mendoza. ¿Y cómo reacciona el poder angloporteño cuando San Martín pide que lo manden a Mendoza? El ladrón siempre cree que los otros son de su propia condición, de su misma condición. Entonces dicen, bueno, está bien eso que Pepe vaya a Mendoza, está entrando en razones. Ahora Pepe pide Mendoza para hacerse de unos pesitos, para hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Está Pepe entrando en razones, está siendo menos idealista. Lo que no saben es que Pepe tiene otra cosa en la cabeza. Tiene pensado armar un gran ejército de la nada, un gran ejército a partir del impulso estatal y del apoyo del pueblo profundo de Cuyo, es decir, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de La Rioja. Y claro, lo va a armar un ejército de 5.000 hombres. Y mientras tanto, ¿qué pasa del otro lado del Río de la Plata? Del otro lado del Río de la Plata, y acuérdense ustedes que no estamos haciendo una cronología, estamos tratando de describir la lógica de los acontecimientos. Del otro lado del Río de la Plata, Artigas está en sus 13, no se baja de los 5 puntos. Y entonces la oligarquía también cree que todos son de su condición y quiere sobornarlo. Y cuando Artigas va a tomar esto como un insulto, entonces Zarratea, otro hombre de esa oligarquía, pone precio a su cabeza. Pero como esto no funciona por el momento, la oligarquía encuentra una solución muy sencilla. Decirle a José Gervasio de Artigas, quédate vos con ese lugarcito, con esa provincia y convertirlo en un estado independiente. A la oligarquía no le interesa que la banda oriental forme parte del estado que están haciendo. ¿Y por qué no le interesa? Porque Montevideo es un puerto natural. Y mientras la banda oriental esté dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las provincias siempre van a poder escaparse de esa horca que forma el puerto de Buenos Aires. Si hay 2 puertos, las provincias tienen elección, pueden escaparse del cerco porteño. Y entonces desde un principio, desde el vamos, desde el pique, la oligarquía porteña desea que la banda oriental se vaya de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no formemos al final un solo estado. Quiere que se vaya, entonces le dice a Artigas, andate. Artigas va a tomar esto como una ofensa mayor que el soborno. También esa oligarquía va a querer que el Alto Perú, y eso va a explicar el fracaso profundo de San Martín después, que es que el Alto Perú no forme parte del futuro estado que ellos tienen en la cabeza. ¿Y por qué quieren esto? Porque las provincias no van a aceptar así nomás y alegremente el libre comercio. Para hacerles aceptar el libre comercio va a haber que imponérselo por la fuerza. Va a haber que mandar ejércitos a las provincias para imponer esto. ¿Y esto qué tiene que ver con el Alto Perú? Tiene mucho que ver. Porque si el Alto Perú es parte del mismo estado, es en el Alto Perú donde las provincias del interior van a encontrar el sustento financiero, la plata. Nosotros llamamos al dinero plata, por la plata de Potosí. Van a encontrar la plata, es decir, el financiamiento, para poder formar ejércitos de línea, ejércitos armados, bien armados, y oponerse a Buenos Aires. Y oponerse al libre comercio. Si el Alto Perú no está dentro de esta unión, entonces las provincias van a tener que pelear en cuero, zaparrastrosamente, armando lanzas con un cuchillo y una tacuara en contra de Buenos Aires. Esto lo sabe el poder angloporteño. Entonces, de entrada no quiere que las provincias del Alto Perú formen parte de la patria grande. Por eso le dice Rivadavia a Belgrano, otro hombre de la patria grande, retroceda usted a Córdoba. La desobediencia sagrada de Belgrano hace que hoy Tucumán y Córdoba no sean estados independientes, seamos parte de una misma república.
Pero con Artigas se van a ensañar porque cuando Artigas rechace el soborno, cuando Artigas rechace convertir a la banda oriental en un país independiente que Artigas sabe no tiene destino, porque no va a tener fuerza en ese mundo que es el mundo de las naciones, entonces el poder porteño va a tomar una decisión terrible. Va a decirle al Imperio de Portugal, a la corte portuguesa que se ha instalado ya a partir de 1807 en Río de Janeiro, le cambiamos a ustedes la cabeza de Artigas por la banda oriental. Era un objetivo estratégico del imperio luso brasileño. Siempre había deseado la corte portuguesa llegar al Río de la Plata, dominar una de las orillas del Río de la Plata, llegar a las tierras templadas. Y ahora la oligarquía porteña se lo ofrecía en bandeja de plata, con tal de que eliminasen a Artigas. Terrible, ¿no? Terrible que un grupo político esté dispuesto a cortarle un brazo a la nación con tal de eliminar a un enemigo político interno. Y vamos de vuelta a los Andes, al ladito de los Andes, porque ahí está San Martín armando su ejército. No nos olvidamos de eso. Y ya lo armó. Lo armó y entonces la oligarquía le dice, mirá, tenés que volver, Pepe, porque este ejército es para combatir en contra de este díscolo, de este al cual Mitre va a llamar Atila, el Atila de la América del Sur, contra este salvaje. Y ahí Pepe, el gran general José de San Martín, hace un gran acto de desobediencia. Dice, no, este ejército no es para combatir en contra de Artigas. Este ejército es para combatir contra el reducto más fuerte que tiene el imperialismo Borbón en América, que es el virreinato del Perú. Este ejército para cruzar los Andes, liberar Chile, liberar el Perú y luego reunirnos en un gran congreso constituyente, de las provincias unidas del Río de la Plata, Chile y el Perú para hacer un solo Estado. Nosotros los argentinos conocemos a Bolívar y su pensamiento integracionista, pero desconocemos el pensamiento integracionista de San Martín. Desconocemos que la proclama que San Martín va a mandar a los pueblos del Perú es esta, es voy al Perú, voy para terminar con la dominación del Imperio Borbónico, pero para que nos reunamos después en un congreso constituyente. Las tres grandes partes de la América del Sur. Y entonces, como este es el objetivo de San Martín no puede emplear este ejército en combatir a Artigas, va a tratar de mediar con Artigas, va a escribirle cartas, va a enviarle emisarios. Y entonces San Martín desobedece una y otra vez. Y las desobediencias para la logia a la cual San Martín había pertenecido, pero que de facto ya no pertenece, son penadas con la pena de muerte. San Martín cruza entonces los Andes, Artigas va a quedar enfrentado al poder angloporteño por una parte y al poder luso brasileño del imperio portugués que invade la banda oriental, y va a intentar Artigas un último acto de resistencia para salvar la patria grande, es decir, tratar de vencer a Buenos Aires, y entonces para eso inventa una estrategia de tres partes. Por un lado, ordenarle a su hijo adoptivo, al indiecito Artigas, a Andresito Artigas, ese gran indio guaraní, que vuelva a convocar a las masas indígenas guaraníes para que luchen contra el imperio portugués atacándolo por la retaguardia. Desde Misiones atacar a la columna de 20.000 hombres que bajan para combatir en contra de Artigas. Mientras que él tratará de frenarlos. ¿Frenarlos para qué? Para darle tiempo a su lugarteniente Pancho Ramírez para que avance sobre Buenos Aires, derrote a Buenos Aires y entonces Artigas instalarse en Buenos Aires para consagrar entonces sí la patria grande. ¿Y por qué fracasa esto? No fracasa porque Andresito Artigas efectivamente es destrozado por las tropas portuguesas, no fracasa porque Artigas es derrotado en la batalla de Tacuarembó en condiciones realmente de inferioridad numérica, sino porque su mejor lugarteniente, aquel en el cual Artigas había cifrado todas sus esperanzas, Pancho Ramírez, en 1820, derrota a las tropas porteñas, pero esa noche en Pilar acontece algo terrible. Recibe la visita de Zarratea y que le dice,
Panchito, todo el dinero circulante de la ciudad de Buenos Aires es para vos. Y entonces Pancho Ramírez acepta, porque la condición es marchar contra Artigas, traicionarlo a Artigas. Y le escribe una carta terrible a su hermano, donde le dice, hay dinero para repartir para todos, pero que no se enteren nuestros paisanos porque nos matan a todos. Y la traición de Pancho Ramírez, que vuelve a cruzar hacia su provincia natal, Entre Ríos, su pequeñita patria chica, y que va a enfrentarlo a Artigas en una desgraciada batalla, la batalla de las Huachas, cerquita de la ciudad de Victoria, de Gualeguay, un día de mucha neblina, como suele pasar en Entre Ríos, y entonces Artigas es victorioso en esa batalla, pero no lo sabe, retrocede, cree que ha sido derrotado, le da tiempo a Pancho Ramírez para rehacerse y entonces derrotarlo. Y una desesperada huida de Artigas hacia el norte. ¿En busca de qué? En busca del río Paraná, de cruzar el río Paraná hacia el Paraguay para tratar de verlo a Gaspar Rodríguez de Francia, al cual él le ha escrito muchas veces. Le ha escrito cartas diciéndole, mire, si no nos unimos ahora para marchar contra el poder angloporteño, ahora que somos más y más fuertes, cuando me derroten a mí, irán después en contra del Paraguay. Terrible profecía la de Artigas, porque Gaspar Francia no quiso oír cuando, después de dar cientos de batallas, Artigas cruza el Paraguay y el dictador paraguayo lo pone preso, cavó su propia fosa. Porque después de la guerra civil en este pedacito de la cuenca del Plata, después de esta guerra en este pedacito, el poder angloporteño marcharía contra el Paraguay, haciendo la terrible guerra de Triple Alianza y asesinando a todo varón paraguayo mayor de 14 años. Entonces estamos viendo cómo este proceso de independencia está terminando en la desunión, cómo va quedando jirones, cómo va desmembrándose el cuerpo de la patria grande, cómo la oligarquía porteña expulsa a la banda oriental, cómo desprecia al Alto Perú, y lo desprecia entre otras cosas por esto que habíamos dicho antes, civilización y barbarie, lo desprecia porque ahí están las masas indígenas, y la oligarquía desprecia esa cultura, desprecia por cuestiones raciales al Alto Perú. Pero todavía nos queda San Martín como esperanza. Nos queda San Martín como esperanza que ha cruzado a Chile, que libera a Chile. Y entonces, otra vez, la oligarquía lo llama. Ahora, Pepe, te diste tu gusto, liberaste a Chile, volvé, que te necesitamos en las guerras civiles. Y otra vez, la gran desobediencia sagrada de José de San Martín. Dice, no puedo volver. No puedo volver porque no soy más general del ejército argentino, de este ejército de las provincias unidas al Río de la Plata que se disolvió. Pero vos seguís mandando ese ejército, sí, porque me han elegido para ser jefe de un nuevo ejército. Un artilugio, lógico, un artilugio para poder comandar este ejército de liberación y llegar al Perú. Pero San Martín llega al Perú en las peores condiciones posibles. Llega en las peores condiciones porque otra vez este personaje que San Martín va a llamar alma oscura como el carbón, que es Bernardino Rivadavia, está de forma indirecta de nuevo en el poder. Y entonces, siendo el más rancio representante del interés angloporteño, no le interesa la unidad, no le interesa que el proceso de independencia termine en la unidad. San Martín quiere coronar este proceso de independencia con la unidad del Perú, el Alto Perú, las provincias unidas del Río de la Plata y Chile, para luego charlar con su gran amigo y entonces hacer la unidad desde el Caribe al Río de la Plata. Y esto no le interesa a la oligarquía porteña. Y entonces este San Martín es un hombre ya débil en el Perú, porque también está hostigado O'Higgins, su gran amigo, el otro hombre de la patria grande en Chile. Y está hostigado porque O'Higgins es San Martín es O'Higgins. Es decir, saben que el proceso de independencia debe terminar en la unidad. Y a la oligarquía del Mapocho, a la oligarquía chilena,
no le interesa que el proceso termine en la unidad, porque ellos también son contrabandistas. El proceso de independencia tiene que abarcar un mini Estado donde llega su cadena de distribución. Su cadena de distribución no pasa al desierto de Atacama por el momento y no pasa a los Andes, y entonces necesita un pequeñito Estado. ¿Para qué? Esa locura de O'Higgins. Y entonces comienza a hostigarlo a O'Higgins. Y San Martín es un hombre que llega al Perú completamente debilitado política, militar y financieramente. Va entonces a encontrarse con ese otro gigante de la América del Sur, ese gigante que es Simón Bolívar, y se van a encontrar en Guayaquil. Y en Guayaquil no hay ningún misterio. En Guayaquil no hay ningún misterio. Es Mitre, en la historia oficial, en esa historia liberal mitrista, el que va a tratar de ensuciar la figura de Bolívar y de San Martín, hablando del misterio de Guayaquil. Y lo cierto es que un San Martín completamente débil, militar, política y sobre todo financieramente, tiene que necesariamente decirle a Bolívar: tenés que ser vos el que continúe la guerra de la independencia, porque en tus manos está el fin de la guerra y la unidad política de la América del Sur. Yo no tengo fuerzas para eso, no tengo ni siquiera recursos económicos y financieros para terminar la guerra. No hay ninguna discusión entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. Hay simplemente dos hombres que se ponen de acuerdo de la mejor manera de terminar el proceso de independencia. Pero Bolívar también está intuyendo que las cosas no salen como él piensa que deben salir, porque Bolívar también es un hombre que ha venido con las logias y ha roto con ellas. Ha roto con ellas porque a medida que avanza el proceso de liberación, comienza a haber intrigas a través de las logias de las oligarquías locales, porque también en Colombia, en Venezuela, no quieren que el proceso, estas oligarquías, terminen en la unidad. Entonces Bolívar disuelve las logias. Intuye ya que son el instrumento de penetración británico en la América del Sur. Y va a ver cómo se le van a ir desarmando sus ejércitos y sublevando las poblaciones conducidas por estas oligarquías. Ese temor lo hace reflexionar a Bolívar y dice: ¿qué es más importante, la unidad o la independencia? La unidad. Y manda increíblemente un emisario a charlar con Fernando VII, un hecho absolutamente ignorado por nuestra historia, por la historia de todos los países hispanoparlantes. Manda un emisario a charlar con Fernando VII, a negociar algo increíble, a decirle a Fernando VII: no sea usted estúpido, terminemos con esta guerra que se parece más a una guerra civil que a otra cosa. Y entonces nosotros renunciamos a seguir combatiendo a condición de que usted venga a América, se instale en México o en Lima, haga una monarquía constitucional, no una monarquía absolutista, una monarquía constitucional, y salvemos de esa manera la unidad. Porque Bolívar tiene en la cabeza lo que está pasando en el Brasil. El Brasil, gracias a la monarquía portuguesa, está salvando su unidad. Su proceso de independencia no va a terminar en la desunión, sino en la unidad. Entonces Bolívar cree que esa es la solución en ese momento. Pero Fernando VII no está a la altura de las circunstancias y obliga a Bolívar a combatir hasta el final. Y entonces también es un Bolívar ya debilitado, es un Bolívar que no tiene fuerzas y empieza a ver cómo por distintos lugares comienzan a haber sublevaciones de estas oligarquías que quieren, como quiere la oligarquía porteña, libre comercio y por lo tanto patrias chicas, y quiere libre comercio, patrias chicas, y quiere culturalmente mimetizarse con los ingleses y por lo tanto despreciar todo lo que sea nuestro, todo lo hispano criollo, todo lo indígena hispánico, todo aquello que ha sido la creación de esta nueva nación desde México hasta el Río de la Plata. Y ahí llegamos al porqué este proceso de independencia, nuestro proceso de independencia, el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la desunión y no en la unión. ¿Por qué terminamos conformando una serie de estados y no un solo estado? El proceso de independencia
anglo-norteamericano terminó en la unidad, en un solo Estado. Y con esa gran clarividencia que tuvo Manuel Ugarte, Ugarte se preguntó y dio la respuesta precisa: ¿en dónde reside la fuerza de Estados Unidos? ¿Y en dónde reside nuestra debilidad? Y dijo Ugarte: la fuerza originaria de Estados Unidos reside en que el proceso de independencia norteamericano terminó en la Unión. Y nuestra debilidad, el origen de nuestra debilidad, se encuentra en que el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la desunión. No supimos ser un solo Estado, no supimos ser una sola nación, por nuestras contradicciones internas, pero también por aquello que explicaba Raúl Scalabrini Ortiz en su gran libro Política Británica en el Río de la Plata, por el resorte oculto de nuestra historia, por la diplomacia inglesa, por la presencia de la diplomacia inglesa. Y entonces nos incorporamos al mundo de las naciones, al mercado internacional como fragmentos independientes y separados que miraban al mar y no se miraban entre ellos. Nos incorporamos como fragmentos y sabemos que los fragmentos nunca pueden tener la misma fuerza que un todo. Y entonces comenzamos hasta a perder la memoria de la patria grande. ¿Sí? Comenzamos a olvidarnos que habíamos sido una misma nación, que teníamos todos los elementos que conforman una nación. Comenzamos a olvidarnos. Y entonces la oligarquía después, sobre ese olvido, construyó la falsificación de la historia y construyó algo terrible: las guerras fratricidas para poner odio entre los hermanos. La guerra llamada de la Triple Alianza, la Triple Infamia contra el Paraguay, la guerra del Pacífico de Chile contra el Perú y Bolivia, para crear odios, para hacer de esto que eran fragmentos convertidos en repúblicas, falsas naciones. Pero sin embargo, como la lava volcánica que subyace, aunque el volcán no esté en erupción, en el fondo de la conciencia de los pueblos latinoamericanos estaba y está presente la idea de la unidad. Por eso cada vez que estallen procesos populares, cada vez que los pueblos puedan expresarse, van a expresarse siempre a favor de la reconstrucción de una patria grande. Y entonces veremos resurgir a través de la historia distintas veces este proceso, esta intención, esta idea de patria grande. Muchísimas gracias.